Buenas tardes, mi nombre es Jessica Castillo y en esta ocasión vamos a ver la unidad número 3 de Estadística Inferencial 2 con la materia a cargo del ingeniero Juan Morales. Mi nombre es Jessica Castillo y mi número de control 192.108.18. En este caso vamos a ver el capítulo 12, el 12.2, que es ANOVA de un factor. Tenemos que los métodos de análisis de la varianza, o también conocido como ANOVA, requieren la distribución F, que tiene las siguientes propiedades, que es no simétrica y que no pueden ser negativos. Aquí tenemos unas indicaciones que nos dice que el valor de P es 0.05 o menos y esto conduce al rechazo de la hipótesis nula. Tenemos que el análisis de la varianza es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales. Y los requisitos para el análisis de la varianza es que las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales, las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales, las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos y las muestras independientes entre sí, es decir, que no están pareadas o asociadas a ninguna forma. Y por último, que la diferencia de las muestras provienen de las poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Y aquí nos da un pequeño ejemplo de lo que es el ejemplo de la deceleración en el pecho, para el cual vamos a realizar el siguiente ejercicio, en donde nos dice que utilicemos la desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y con un nivel de significancia de 0.05 para someter a la prueba de la afirmación de que las tres muestras provienen de las poblaciones con medias iguales. Para eso nos vamos a apoyar de nuestro Minitab, el cual ya tenemos aquí abierto con los datos ya capturados que nos da el ejercicio. En donde para poder calcular los datos, aquí tenemos que son 10 datos para cada auto, que son compactos, medianos y grandes. Y para eso nos vamos aquí a donde dice Stat, ANOVA, y vamos a poner en Test for Equal Variances. Vamos a poner que van a separarse por Age Factor Level y vamos a aquí seleccionar los tres campos que tenemos, que son autos compactos, medianos y grandes. Aquí ya estaban seleccionados por default porque ya lo había hecho anteriormente y solamente le damos OK y nos va a arrojar nuestra tabla en donde nos pone aquí que tenemos el múltiple de comparación de P es de 0.979 y el nivel del test es de 0.808, en donde tenemos que el 0.979 es mayor que 0.05. Entonces, aquí pues con este resultado podemos definir que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que las varianzas son iguales. Por lo tanto, pues podemos realizar el análisis de la varianza. Con esto solucionamos y vamos a ver otro método en el que nos vamos a ir a Stat, nos vamos a ir igual a ANOVA y vamos a poner OnWay. De este lado vamos a seleccionar igual por la columna for Age Factor Level y vamos a utilizar los tres campos. En este caso vamos a buscar las comparaciones que aquí por default nos da, que es el error de 5, y vamos a seleccionar estos tres campos y ya le damos OK. Entonces aquí nos da nuestras gráficas que a continuación vamos a ver, pero vamos a buscar aquí el método. Bueno, aquí tenemos nuestro nivel de significancia de 0.5. Tenemos el factor de información, que son los tres niveles de auto, que son compactos, medianos y grandes. Y aquí pues ya tenemos el análisis de la varianza, en donde nos dice que el factor 2 es de 162.9, el error es de 27 a 537 y el total es de 699.9. Nuestro valor de F es de 4.09 y el valor de P es 0.028. Con este valor de P de 0.028
pues tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, la cual pues nos dice que todas las medias son iguales y aceptamos la hipótesis alterna que dice que al menos una es diferente. Y pues vamos a analizar lo que son las gráficas. Aquí abajo tenemos algunos otros datos como el factor y algunos otros datos que podemos aquí ver el nivel de significancia, el porcentaje y algunos otros datos que nos pueden servir. Y bueno, nos vamos a las tablas que nos salieron aquí. Y podemos ver que aquí nos da también nuestra gráfica de la relación que hay entre las tres, donde nos aparecen los autos compactos, autos medianos y grandes, en donde nos indica dónde está el punto. Por ejemplo, aquí nos dice que el medio es de 44.7, en este caso de los autos medianos es de 42.1 y en los autos grandes es de 39. Aquí de igual manera nos da la comparación del mediano contra el grande y nos da una media de 5.7 en un intervalo de menos 10.35 y menos 1.04, mientras que en el auto mediano tenemos un estimado de 2.6 con un nivel de confianza del 95% y un intervalo de menos 7.25 y 2.05. Y por último aquí tenemos la individual, en donde nos da el carro mediano y grande con respecto a los autos medianos. Entonces aquí igual podemos ver la media pasando por enfrente y nos da un estimado de menos 2.6, menos 5.7 y menos 3.1. Y bueno, entre otros datos que podemos observar es que todavía tenemos la evidencia suficiente para decir que la base del intervalo para determinar que las medias son significativamente diferentes. Aquí nos da algunas diferencias en donde nuestro valor de P se ajusta a 0.750, 0.699 y 0.996. Y nos dice que podemos determinar que la población del auto compacto y la población del auto grande son diferentes. Esto debido a que 0.750, 0.699 y es mayor a 0.05, por lo cual no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, en donde nos dice que las medias son iguales y aceptamos la hipótesis alterna de que al menos una es diferente. Y pues con eso terminamos nuestro ejercicio número 1. Vamos a ver el ejercicio número 2 mientras vamos a ir abriendo Minitab. Y nos dice que a continuación se presentan los datos de las lesiones en la cabeza de los meñiques a pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Head Injury Conditions, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Nos pide utilizar el nivel de significancia de 0.05 para someter a la hipótesis nula de que las diferentes categorías son automóviles de la misma medida y que los datos se sugieren automóviles grandes son más seguros. Y pues en el Minitab aquí capturamos los datos. Entonces, ya teniendo aquí abierto nuestro Minitab, es el mismo procedimiento que el anterior. Nos vamos a Stat, a Nova, y nos vamos al Test for Equal Variances. Y vamos a poner que es por el Age Factor y aquí seleccionamos los tres tipos de carro, tamaños de carro. Y le damos OK. Entonces nos da que nuestro valor es de 0.120 a 0.173. Aquí tenemos nuestra gráfica de los compactos, los medianos y los grandes, en donde nos da nuestra distribución de los datos. La múltiple comparación, que es 0.120, y el nivel del test, que es de 0.173. Tenemos que 0.120 es mayor a 0.05, por lo tanto no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, por lo cual vamos a aceptar la alterna
Y pues la hipótesis nula nos plantea que las varianzas son iguales y pues la hipótesis alterna nos dice que al menos una es distinta y por lo tanto pues podemos realizar el análisis de la varianza. En la parte de arriba tenemos algunos otros datos que nos da cuando obtenemos la tabla, que ahorita vamos a analizar. Nos da aquí que la estadística es de 1.87 y pues nos da nuestro valor de P que obtuvimos en la parte de abajo y nos da aparte la desviación estándar con el nivel de significancia en el intervalo y nos dice que el individual confidential nivel, o sea el nivel de confianza individual es de 98.33%. Y pues vamos a ver la otra forma de solucionar lo que es por stat, ANOVA y nos vamos a one way. Igual nos vamos al que dice columnas separadas for each factor level. Y pues aquí seleccionamos nuestros 3 factores. Aquí no le movemos nada y nos vamos a la comparación. Y de igual aquí lo dejamos compacto. Y únicamente le damos OK. Y aquí nos van a salir nuestras gráficas, pero por ahorita vamos a ver nuestro nivel de P. Aquí está nuestro análisis de la varianza, en donde nos dice que el factor 2 con un ajuste de 126.14 tiene un valor de F de 0.40 y el valor de P de 0.676. El error es de 27 y el total es de 29. Con ese nivel de 0.676 podemos determinar que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Y pues por lo tanto todas las medidas son iguales. Nos vamos a nuestras gráficas. Igual aquí nos aparecen nuestras medias de todos los valores, que en este caso es 431.5 para el compacto. Para el mediano es de 390.6 y para el grande es de 385.8. De igual manera aquí tenemos otras tablas en donde nos da la comparación del grande contra el compacto y el mediano contra el compacto, en donde nos da que en un valor de nivel de confianza del 95% pues tenemos el menos 40.9 estimado y el intervalo de menos 172.367 a 90.56. Y el grande contra el compacto pues tenemos un estimado de menos 45.7 y en un intervalo de menos 177.16 y 85.76. Aquí tenemos nuestro, podemos decirlo nuestro eje, que es 0, y pues de este lado tenemos ya los negativos, por lo cual pues estos se colocan de este lado porque son negativos. De igual forma aquí, donde podemos observar el mediano contra el compacto, el grande contra el compacto y el grande contra el mediano. Igual, como todos nuestros valores son negativos, se encuentran del lado izquierdo y aquí nos da nuestros puntos, que tenemos un estimado menos 4.8, para el grande contra el compacto menos 45.7 y para el mediano contra el compacto pues tenemos menos 40.9. Y aquí tenemos el simulador y aquí nos dice que es una diferencia del compacto contra el mediano. Grande contra mediano, grande contra compacto y mediano contra compacto. Tenemos todo del lado negativo igual del lado izquierdo. Tenemos un estimado del mediano contra el compacto de menos 40.9. Para el grande contra el compacto tenemos menos 45.7 y el grande contra el mediano tenemos menos 4.8. Estos son los datos que se sacan aquí con Minitab. Y entonces pues aquí podemos analizar algunos otros datos donde nos dice que pues no tenemos la evidencia suficiente porque pues las medias son significativamente diferentes, como podemos observar aquí con nuestros valores de P.
0.750, 0.699 y 0.996, con un intervalo del nivel de significancia de menos 180.7 a 98.9, 155.5 a 94.1 y menos 144.6 a 135. Esto contra el mediano contra compacto, grande contra compacto y grande contra mediano. Entonces, pues podemos determinar que las poblaciones de los autos no son diferentes y que debido a que menos 0.750, 0.699 y 0.996 son mayores a 0.5, entonces pues tenemos la conclusión de que al menos una es diferente. Nos vamos a nuestro siguiente tema, el 12.3, que es el ANOVA de dos factores. Y tenemos que existe la interacción entre dos factores y el efecto de uno de los factores cambia las diferentes categorías del otro factor. Bueno, tenemos como objetivo que los datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna se utilizan en un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción o un efecto del factor del renglón y un factor de la columna. Los requisitos son que para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la varianza al cuadrado o desviación estándar y las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Esto quiere decir que este procedimiento no se aplica a las muestras que son independientes y que los valores muestrales se categorizan en dos factores. Por lo tanto, todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales y este diseño se coloca como diseño balanceado. Para poder realizar nuestro ejercicio nos vamos a apoyar a abrir nuestro Minitab con todos los datos y nos dice que el ejemplo dice que nos utilicemos un análisis de la varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón de tipo automóvil extranjero nacional y un efecto del factor columna del tamaño del automóvil, que es el compacto, el mediano y el grande, y nos pide utilizar el nivel de significancia de 0.5. Nos da aquí el tipo de automóvil donde tenemos extranjero nacional y compacto, mediano y grande. Para eso vamos a apoyarnos del Minitab, en donde vamos a utilizar, ya una vez que tenemos aquí capturados los datos, nos vamos a Stat, ANOVA y vamos al Analysis of Mains. En este caso, vamos a utilizar la responsiva del pecho en G. En este caso es la desaceleración en pecho en G. Y vamos a utilizar un factor normal del automóvil entonces se acomoda que nuestro factor 1 es el tipo de automóvil y el otro es el tamaño del automóvil. En este caso nuestro alfa nivel es de 0.05 y pues ya le damos OK. Aquí ya tenemos nuestro resultado, en donde nos indica que la interacción entre los efectos que tenemos aquí, podemos observar que en medio hay una línea del 0 y arriba pues tenemos los valores positivos y en la parte de abajo tenemos los negativos. Tenemos aquí nuestros factores que es el tamaño del automóvil y el tipo de automóvil, donde tenemos compacto, extranjero, grande, mediano, compacto nacional, grande, mediano. Entonces aquí vemos que los puntos del compacto nos da un valor de menos 0.05, para el grande de 0.72, el mediano 1.27, el compacto nacional 0.55, el grande 0.72 y el mediano tenemos menos 1.27. Aquí tenemos el efecto por el tipo de automóvil y el efecto por el tamaño del automóvil. En donde pues aquí podemos ver una gráfica donde nos dice
que del lado izquierdo está el extranjero y del lado derecho está el nacional. Y en la siguiente tabla tenemos del lado izquierdo el compacto, en medio el grande y del lado derecho el mediano. Tenemos nuestra media del lado izquierdo para ambas gráficas y aquí observamos nuestros puntos donde se van distribuyendo. Tenemos que el nivel del extranjero es de un valor de 44.11 y el valor del nacional es de 39, mientras que en el tamaño del automóvil los puntos se encuentran en el compacto con el valor de 45, el grande lo tenemos de 37.83 y el mediano de 41.83. Podemos sacar algunas otras gráficas para poder observar todo esto. Para eso nos vamos a Stat, ANOVA y vamos a utilizar el balance de ANOVA. Nuestras responsivas van a ser la desaceleración en el pecho y el modelo van a ser el tamaño del automóvil y el tipo de automóvil. Y aquí no vamos a mover nada, entonces gráficas, vamos a usar las 4 en 1 y le damos OK. Y aquí lo tenemos. Aquí podemos ver el residual con el lado izquierdo del porcentaje, el final value con un lado izquierdo de residual, tenemos el histograma y el versus del orden. Aquí con estas gráficas podemos observar los puntos de cada uno de ellos donde se encuentran. Si le pasamos, por ejemplo, el mouse por encima, nos va a decir en qué fila está, columna. Y nuestro residual, que es de 6.44 y el porcentaje de 96.19. Así con cada punto nos va a estar arrojando los datos que queramos saber. Igual manera en esta, que es la gráfica de puntos, en donde igual nos va a decir dónde está colocado y su nivel de residual, de que es menos 5.27. Igual el histograma y la observación del orden. Con estos datos residuales, pues podemos ver que es la cantidad que se alejan los puntos de la línea de regresión establecida por los datos de los factores. Vamos a observar otros datos que nos arrojan de este lado, en donde pues tenemos varios datos donde nos dice el tamaño del automóvil, el tipo de automóvil, el error, entre otros datos. Y pues también tenemos aquí nuestros valores, en donde F y P, donde aquí podemos destacar que, por ejemplo, el valor de P de 0.38 nos dice que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que la media de los automóviles extranjeros es igual a la media de los automóviles nacionales, y acepta la hipótesis alterna que plantea que hay una diferencia entre las medias de los autos extranjeros y nacionales. Podemos ver que H0 plantea que una igualdad de la media de los automóviles extranjeros es igual a la media de los automóviles nacionales. Y HI en su caso es la media de los automóviles extranjeros, que es diferente a la media de los automóviles nacionales. Tenemos nuestro valor de S, que es de 4.68, RSQ de 52.54 y nuestro valor de ajuste de 32.77. Con el segundo valor, pues también podemos determinar que la evidencia es suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales y que no podemos tampoco aceptar la hipótesis alterna ya que las medias son diferentes. Y por último tenemos nuestro tercer valor, que es por el tipo de automóvil, que nos dice que la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula es que las medias son iguales y que tampoco podemos aceptar la hipótesis alterna de que las medias son diferentes. Esto pues nos plantea pues que hay una desigualdad en la interacción del tipo al tipo de automóvil. Vamos a sacar otra gráfica. Para eso nos vamos a Stat igual a ANOVA. Vamos al intervalo plot y vamos a agrupar los grupos. Vamos a utilizar la gráfica de la desaceleración en pecho y las categorías pues van a ser el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil.
que nos arroja esta gráfica en donde nos dice que este es el auto compacto de tipo extranjero, este es el grande, este es el mediano. Todos estos tres que están agrupados del lado izquierdo son de extranjeros y los compactos grandes y medianos del vehículo nacional. Vemos que del lado izquierdo los autos extranjeros, son más largas las gráficas, o bueno, en este caso las líneas, y en el nacional son un poco más pequeñas. Vemos que hay una gran diferencia entre la del extranjero compacto y el nacional compacto. Tenemos una gráfica considerablemente pequeña en el nacional, en donde nuestro grupo es del tamaño del automóvil, es un tipo nacional y es una media de 43, mientras que en el extranjero compacto tenemos una media de 47. Vamos a utilizar otra gráfica, vamos a Stat, a Nova y vamos a Main Effect Plots. Vamos a utilizar igual la desaceleración y vamos a utilizar igual los factores, el tipo y el tamaño. Y aquí tenemos ya nuestra gráfica. Nos da el tipo de automóvil, que es el extranjero y nacional, contra el tamaño del automóvil, que es compacto, grande, mediano. Nos da nuestros puntos en los que se encuentra, donde nuestra media del extranjero es de 44.11 y del nacional 39, que es la diferencia que veíamos también en la gráfica anterior, que el extranjero pues se encuentra mucho más arriba que el nacional. En el tamaño del automóvil pues también nos da nuestra media de 45, la grande de 37.83 y la mediana de 41.83. Que pues ambas gráficas podemos ver pues que nos funcionan de la misma manera, muy visual, para poder observar los cambios. Con esta gráfica que sacamos aquí al último, podemos concluir que los autos nacionales y autos grandes tienen el menor impacto de la desaceleración del pecho. Vamos a sacar otra tabla donde vamos a buscar la interacción. Por lo tanto, vamos a ver interacción plot. Vamos a buscar la desaceleración de igual manera, tipo y tamaño. Y aquí nos da nuestra gráfica, donde tenemos que el azul es el extranjero y el rojo es el nacional. Vemos de igual manera nuestras medias, al igual que en el otro. Y pues aquí tenemos el tamaño del automóvil, que igual nos da nuestra media como lo veíamos en la gráfica anterior. Podemos ver que estas gráficas no son paralelas. Por lo tanto, pues podemos observar que no hay una interacción entre los automóviles extranjeros y nacionales. Se encuentran separados y divididos. Y pues al no haber interacción podemos determinar que un factor no influye sobre otro factor. Si por ejemplo esas dos estuvieran unidas, podríamos determinar que sí existe una interacción, pero aquí como las vemos considerablemente separadas, pues determinamos que no hay interacción de una con la otra, por lo tanto pues no tienen relación. Nos vamos a nuestro siguiente ejercicio. En donde nos habla de los ejercicios de la lesión de la cabeza en el choque de un automóvil. Aquí ya tenemos los datos y nos dice que se presentan los datos de las lesiones de la cabeza y se utilizan medidas de H y C, que es siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de las lesiones en la cabeza y nos pide utilizar la varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y el factor de la columna del tamaño del automóvil, que es compacto, mediano y grande y con un nivel de significancia del 0.5. Para eso, de igual manera, nos vamos a apoyar con el Minitab, que ya lo tenemos aquí previamente abierto, con los datos ya capturados. Y pues nos vamos, a igual que en el anterior, a análisis, ANOVA, Analysis of MENS. La responsiva es la desaceleración
y vamos a poner el tipo y el tamaño del automóvil para el factor 2. Y le damos OK. Aquí ya tenemos los datos en donde nos dice, donde tenemos aquí ya los tipos de automóvil, el tamaño, y pues aquí tenemos ya todo junto que es la interacción de los efectos. Tenemos aquí el efecto del lado izquierdo en donde nos da nuestro nivel de 0.05. Tenemos los valores positivos hacia arriba y los negativos hacia abajo. En nuestra línea verde pues podemos observar que los autos compactos, medianos, extranjeros y el grande nacional se encuentran en valores negativos o cercanos al cero, y los demás, el grande del extranjero, el compacto y el mediano de los nacionales, pues se encuentran muy cerca de la línea positiva o incluso más arriba. De este lado tenemos el tipo de automóvil, donde tenemos la interacción, donde se ven separados los puntos e igual para el tamaño del automóvil. Para poder hacerlo un poco más visual, vamos a buscar otra gráfica que es por el balance. Entonces nos vamos a ANOVA, balance ANOVA, y pues vamos a poner igual la responsiva, el tipo y el tamaño. Y vamos a poner que sean los resultados de 4 gráficas en uno. Y aquí ya tenemos nuestros puntos. Nuestro histograma, nuestra observación del orden, el Failure Value y el residual. No tenemos el porcentaje. Si yo paso por encima mi mouse, nuestro cursor, pues vamos a ir viendo los datos. Donde, por ejemplo, aquí nos dice que el dato se encuentra en el número 12 con un residual de 4.83 y un porcentaje de 52.174. Lo mismo para todos los puntos. Vamos a poder ir pasando sobre ellos y ver los puntos y las interacciones. Aquí tenemos el residual. El residual pues es la cantidad que se alejan los puntos de la línea de regresión establecida, que es esta que está aquí en medio, y que se determina por los datos de los factores, en donde aquí pues para abajo tenemos los negativos, para arriba los positivos, y aquí también igual podemos ir pasando nuestro cursor para ir observando los datos. Vamos a analizar los datos que tenemos en la parte de arriba, en donde dice que HO plantea la igualdad de la media de los automóviles extranjeros y los automóviles nacionales, y que la HI son la media de los automóviles extranjeros, que es diferente a las de los nacionales. Con este valor de 0.159 no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que plantea que las medias de los automóviles extranjeros es igual a la media de los automóviles nacionales, y no puedo aceptar la alterna tampoco, que plantea que hay una diferencia entre la media de los autos extranjeros y nacionales. Con nuestro segundo dato de 0.655 tampoco tenemos la evidencia suficiente para rechazar que las medias son iguales, y tampoco podemos aceptar que las medias son diferentes. Con el último dato, con el tipo de automóvil, que es 0.281, tenemos la evidencia suficiente, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la nula, que dice que las medias son iguales, y tampoco podemos aceptar que las medias son diferentes. Para poderlo ver más simplemente, vamos a utilizar gráficas. De igual manera nos vamos a Minitab y vamos a ver el intervalo de los grupos. Para eso nos vamos a Stat, ANOVA, y vamos a buscar el intervalo plot y vamos a poner con los grupos. Vamos a poner la desaceleración y vamos a buscar el tipo de automóvil y el tamaño. Y le damos OK. Aquí también podemos observar, al igual que en el otro ejercicio anterior, que el nacional compacto tiene una gran diferencia con el compacto extranjero. Y así con los otros dos también. Vemos que los extranjeros son mayores a los nacionales. Y pues si pasamos nuestro cursor, vamos a ver la media de cada uno. En este caso el compacto es 445. El grande es 457 y el mediano es de 380.
Para el nacional compacto es de 384, el grande 240 y el mediano es de 397. Vamos a observar otra gráfica. Nos vamos a Stat, ANOVA y vamos a Main Effects Plot. Vamos a buscar igual la desaceleración y los factores, tipo y tamaño. Y aquí ya tenemos nuestra gráfica. Con esto pues podemos ver que no existe una relación realmente, están separados los datos. Y pues podemos concluir que los automóviles nacionales y extranjeros tenemos el menor daño con los impactos de la cabeza. Es decir, que con los autos grandes hay menor daño en los impactos de la cabeza. Vamos a observar otra gráfica para terminar con este ejercicio y nos vamos a Stat, ANOVA y vamos a buscar la interacción como nos lo pide el ejercicio. Vamos a poner la desaceleración como responsivo y los factores pues el tipo de automóvil y el tamaño y le damos OK. Aquí ya tenemos los datos. Así a simple vista pues podemos ver las líneas. Estas líneas pues podemos observar que sí hay una interacción a diferencia del ejercicio anterior. La interacción entre los automóviles extranjeros y nacionales pues es esta que se encuentra aquí. La de color azul son los automóviles extranjeros y los rojos son los nacionales. Y pues al haber esta interacción pues podemos determinar que un factor influye sobre otro factor. Es decir, que uno sí depende del otro, o sea, como si hay una interacción, si se cruzan en algún punto, pues quiere decir que sí hay una interacción. Vemos aquí, si nos vamos a los datos, nuestra media del grande extranjero pues es de 240, que se cruza con la media de 380 del extranjero. Entonces, pues con eso pues, podemos ver que sí hay una interacción y con eso respondemos nuestra pregunta sobre el ejercicio, sobre si hay o no una interacción. Y pues la respuesta es que sí, sí existe la interacción. Por lo tanto, los automóviles extranjeros y nacionales pues sí determinan que un factor influye sobre otro factor. Y pues por mi parte es todo sobre esta unidad y nos vemos en el proyecto.